Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Y aquí estamos nuevamente con ustedes en esta cuarentena cultural, como hemos llamado, a este ciclo de relatos de la memoria. En esta oportunidad le traigo un nuevo cuento que pertenece a este libro que se llama Cuentos de Voces Errantes. Y el relato se llama Fedor y la ermita. Como siempre les digo, usen su imaginación, pónganse cómodos, cierren sus ojitos y comiencen a introducirse en este mundo de los cuentos de la memoria. A las 2 de la mañana, hechizado por una energía enigmática, Fedor bajó dando aligerados tranco desde la cercanía del cementerio hacia el templo de la sangre. Atravesó, con no pocas dificultades, la oscura avenida que se extendía por más de una veintena de cuadras, todas recién siniestradas a consecuencia del rabioso estremecimiento planetario. En el trayecto fue descubriendo el chocante y caótico paisaje que envolvía al puerto. Las humildes casas estaban derrumbadas, desvaneciéndose entre el vaho oceánico y el resplandor de un cielo rojizo. A medida que avanzaba por esas calzadas destrozadas y cubiertas de restos de hormigón, vidrios y maderos, una sensación de perplejidad y tribulación comenzó a apoderarse de sus músculos agotados y de sus huesos gélidos. Al tiempo, sus oídos eran invadidos por el interminable ulular de las sirenas que se mezclaban con el llanto de niños abandonados y las rogativas de mujeres asoladas. Al fondo del camino pudo percibir borrosamente el mar enfurecido que se alzaba con sus sables mortales. Entre los peñascos y las enclenques moradas de madera ya vencidas por sus titánicas estocadas. Por uno y otro rincón de la bóveda estrellada asomaba una humareda negra y espesa, que serpenteaba con la misma celeridad que el torrente de un río selvático, eclipsándose en las alturas infinitas. Si bien las escenas que sus ojos atrapaban eran terriblemente perturbadoras, su razón y sus sentimientos estaban dominados por un poder seductor que le estimulaba a seguir, sin transar, en procura de la antiquísima ermita. Cuentan los antiguos que este enclave mágico, ubicado en la esquina de Diamante, cerca del litoral, a lo largo de su historia había resistido a todos los desastres, los naturales y los otros provocados por el hombre. Decían también que fue refugio para los viajeros pobres que llegaban a este puerto, dormitorio de difuntos y local de culto popular, mezcla de religión cristiana con creencias paganas. Más de alguno había arribado hasta allí en busca de influencias esotéricas o de algún enigma perdido entre sus paredes. Acogía a muchos seres extraviados y enlutados, quienes buscaban aislarse de sus pesares y cobijarse en el silencio de su nave central, la que curiosamente tenía la forma de un mausoleo. Su interior, hecho de rocas, ofrecía un ambiente sobrenatural y oculto. Allí la imaginación, inspirada por la serenidad de la atmósfera, no podía evitar perderse en historias íntimas, imaginarias, deseadas, odiadas. Hace 50 años atrás, cuando Fedor tenía solo 10 años de edad, su padre había trabajado en esa ermita como constructor de una pequeña necrópolis destinada a los personajes ilustres del puerto. Cuentan que una vez que concluyó la obra, volvió a su casa feliz por haber cumplido su sueño y, dominado por las ansias de poder usar su tumba, se pegó un tiro.
En una carta póstuma que dejó a su familia y a las autoridades, pidió que sus restos fueran depositados allí, junto con una escultura que secretamente había enviado a hacer para que lo acompañara en el trabajo que él más admiraba. Este hecho insólito conmovió profundamente a la comunidad, la que sin mayor reparo, por el cariño que le tenían, convino que su deseo se hiciera realidad. De esta manera, su cuerpo descansó en el primer nicho, acompañado de su escultura, donde figuraba la imagen de un hombre sonriente y bondadoso, con sus principales elementos de trabajo: un compás, una regla y un plano. A partir de este acontecimiento, Fedor solía ir diariamente a ese templo para estar al lado de su progenitor. En cada visita se quedaba horas y horas ensimismado. Antes de despedirse, acariciaba con sus manos la bóveda y la efigie. Fue así que ese espacio se convirtió en su asilo, ejerciendo un poderoso influjo sobre su ánimo. Le provocaba una serenidad inmensa, protegido de un bálsamo de espiritualidad que lo invadía por completo. En ese estado podía desnudar sus pensamientos y sentimientos más íntimos, permitiéndole respirar en libertad el aire del cosmos. En esa noche infausta, de mucha desazón y dolor, sentía la necesidad de resguardar en ese templo su espíritu atribulado por la desgracia. Por lo demás, había tomado la determinación de aferrarse a la tumba de su padre, presumiendo que era el último baluarte que tenía para sobrevivir. Asimismo, imaginaba que no pocos hombres y mujeres, con sus cabezas gachas y suplicantes, estarían allí unidos rogando al Dios ausente su protección. De rebato, una repentina luz poderosa de un helicóptero cruzó el terreno y entre las tinieblas dejó ver un cuerpo semidesnudo que lo dejó paralizado. En una zanja estrecha yacía desarticulada una joven embarazada. Más allá, entre piedras y tierra caliza, se distinguían desparramados dondequiera zapatos impares, carteras, un coche de bebé y muchas calabinas oxidadas. En ese huidizo albor también pudo reconocer un ataúd de latón. Estaba incrustado en las tablas de un portón cerrado con cadenas. Parecía que el viejo féretro hubiese sido arrancado desde un cementerio abandonado en el desierto y lanzado violentamente hasta allí por una potencia demencial. Del mismo cajón emanaba un hedor a cloacas devastadas, que obligó a Fedor llevarse las manos a su nariz para protegerse. El tufo, nauseabundo, se esparcía por el ambiente y era difícil de resistir. Para escapar de esa impresión insoportable, retomó la marcha con más premura. No deseaba volver a detener su caminar ni un solo segundo, porque presentía que el tiempo corría vertiginosamente en su contra y no le permitiría llegar hasta su meta. La muerte germinaba desde los intestinos de la tierra y se colaba por su piel hasta incubarse en sus músculos y sangre. Si bien se negaba a esclavizarse a la soberanía del pavor, no podía dejar de pensar que, tarde o temprano, la parca imperial podría cogerlo con sus brazos briosos y llevarlo hasta su seno materno. Se sintió, probablemente igual que todos, víctima y culpable. No cabía duda, la inmoralidad y la ambición desmedida de los hombres había despertado la ira de la diosa Sañuda, la que hacía sentir su poder titánico, removiendo la milimétrica universalidad de los átomos.
Aunque la razón le advertía que la noche ocultaba una amenaza mayor, su voluntad temeraria y suicida estaba imantada por una potestad sobrenatural que no podía contradecir. Tercamente apresuró sus pasos. Cuando estaba a punto de llegar, distinguió a un hombre que estaba en el umbral del templete profiriendo un mensaje críptico que retumbaba en el aire, provocándole un escalofrío de pies a cabeza. Los barcos se hunden en la bahía, las gaviotas mueren lánguidas en su vuelo de libertad, y la sombra nos empapan de miedo hasta los pequeños poros de nuestra frente. Que Dios se apiade de este y de aquel, cuando en estas agrias cerrazones el desgarro haga infértil la carne virgen. Las mujeres ya no darán leche y cuna, pues sus corazones estarán deshechos por la vorágine demoníaca, y los hombres, los pocos que se sostienen en pie, seguirán navegando cual galeones a la deriva entre las olas apocalípticas, sin pan ni refugio para sus congojas. Todo llegará a su fin. Al escuchar esa profecía enloquecedora, una nube de amargura se agigantó en todo su ser. Casi de inmediato, un ruido subyacente y estrepitoso irrumpió siniestramente. Fue tal su furia que hizo estremecer el asfalto en todas las direcciones, arrojando a Fedor al suelo. Su corazón palpitaba agitadamente, sin cesar. Presentía que iba a reventar de un momento a otro. Por vez primera sintió mucho miedo, más aún cuando contempló horrorizado a los muros de la ermita que estallaban en múltiples partículas de piedra. Automáticamente el ánimo y el coraje que aún mantenía latente se desplomaron, pues diríase que ese templo representaba para él un espacio sagrado y trascendental. Allí reposaba el único vestigio de su ser más querido y jamás olvidado. En medio de la calle quedó sumido en el sosiego de la nada y el desconsuelo del condenado. Hundido en ese agudo padecimiento, tuvo la impresión que la tierra no era más que una minúscula nuez que corría el riesgo de explosionar en cualquier momento ante las conmociones planetarias que tronaban despiadadas en todo el universo. Sin sospecharlo, espontáneamente surgió una tenue brisa desde el territorio de la ermita. Después, ésta se hizo más fuerte, formando un remolino de viento y luz que se alzó hasta las nubes más lejanas. La energía se extendió e iluminó toda la zona, provocándole a Fedor sucesivas palpitaciones de extraña algarabía y pasión. Parecía que su corazón se hubiese llenado con 100 caballos de fuerza. Su efecto fue tan poderoso que incluso logró momentáneamente enmudecer las convulsiones de la tierra. Pese a la hecatombe, la savia de la ermita no había perecido, tan solo se transformaba en una nueva fuerza que fluía libre. No obstante, con la misma superioridad que germinó la fuerza positiva, otra irrumpió con violencia en el espacio. Era una masa gigante, húmeda y salina, que arremetió sin contemplación contra el cuerpo de Fedor, flagelándole la espalda, el rostro, cual látigo fiero. Sin darle respiro, lo arrastró con dureza hacia un torbellino de olas y vientos que lo elevó hacia el reino de las alturas, hasta confinarlo en los recovecos del infierno. El
en la médula de esa vorágine incorpórea y acuosa, escuchó el sonido de unas campanas que redoblaban clamores de nombres conocidos y desconocidos, de vivos y muertos, de padres a hijos, de madres acongojadas, de muchas madres enlutadas. Desde las fauces del mismo Averno resurgieron los incesantes rugidos terrestres, más rabioso que los tigres y los huracanes, superponiéndose a las campanas y a todas las súplicas de piedad que nacían de las almas huérfanas e inocentes. En esa circunstancia infernal, Fedor estaba entregado al dolor oscuro y perpetuo. Cuando estaba a punto que el ventarrón rapaz borrara su reflejo de los espejos y que en el aire no se escuchara más su nombre, se produjo un hecho excepcional, paradójico, jamás imaginado. Los opuestos se encontraron. Por un acto mágico de amor, ambas energías adversas y hermanas se congregaron armónica y fantásticamente en una sola unidad indivisible y contradictoria, creando un inmensurable torbellino que asió al agonizante, dándole 1000 volteretas suaves, tal si fuera una pluma liviana. En medio de ese asombroso movimiento rápido de aire, agua, polvo que giraba sin cesar, el hombre descubrió, atravesado por cuadros envolventes, a mujeres pariendo felices, a niños jugando, a jóvenes enamorados, al sol radiante, a la luna humilde, al templo de la sangre salvo y a su padre mirándolo sonriente y con bondad. Ya no había muertos ni dolor. Todo y todos renacían como un milagro en el firmamento supremo. Y de todas partes, del mar, del aire y de la tierra, nació un aura gozosa que era vida, pasión y latido. Al final, los sueños de Fedor subieron al cielo y el llanto bajó hasta el mar. Bueno, este es el cuento que les traje hoy, Fedor y la ermita, que tal como les decía, viene en este libro Cuentos de Voces Errantes que publiqué hace unos años atrás. Espero que les haya agradado la narración, que la hayan disfrutado y que también les permita hacer un acto de reflexión en torno a historias que tienen que ver con nuestra memoria, tanto colectiva como personal. Ha sido un agrado compartir nuevamente con ustedes. Así que mañana les prometo que otra vez estaré leyendo otro de mis cuentos. Hasta siempre, amigas y amigos.